Hola, bienvenido al canal. Un huerto no solo nos da abundantes cosechas de alimentos frescos y de calidad, sino que también nos puede reportar una serie de beneficios que nos van a alimentar nuestro cuerpo y nuestra mente a otros niveles. Este es el segundo vídeo de una serie en la que vamos a ir fijándonos en los distintos beneficios que nos puede reportar el cultivo de un huerto. Hemos publicado ya un vídeo sobre los beneficios físicos de cultivar un huerto y en este segundo vamos a repasar los beneficios mentales. No siempre es fácil establecer esa división clara entre lo físico, lo mental o incluso lo emocional. Hay muchas afecciones o muchas condiciones que podemos experimentar que se expresan a distintos niveles. Pueden tener su parte física, su parte mental y su parte espiritual o emocional. En este vídeo vamos a fijarnos en aquellas que están más relacionadas con la salud mental, pero eso no quiere decir que no tengan ciertas connotaciones también a nivel físico o a nivel emocional. No son pocos los beneficios mentales que podemos obtener del cuidado de un huerto doméstico. Mycobacterium vaccae, una bacteria inofensiva que vive en los suelos de bosques y de huertos y que es la responsable de ese característico olor a tierra húmeda, potencia nuestro sistema inmunitario, tal y como te explicamos en el anterior vídeo sobre los beneficios físicos de cultivar un huerto. Pero también se ha demostrado que tiene otros beneficios, incluso a nivel mental. Se ha descubierto que la exposición a Mycobacterium vaccae eleva los niveles de serotonina y norepinefrina, que son unas sustancias que en nuestro cerebro tienen la función de regular el estado de ánimo. De hecho, los estados de depresión están asociados con un bajo nivel de serotonina y norepinefrina. Sabemos que el contacto directo con el suelo vivo de nuestro huerto puede elevarnos el estado de ánimo. Evidentemente, no va a representar una cura para una enfermedad que necesita ser tratada por profesionales de la salud, pero cultivar un huerto sí que puede suponer un buen hábito con ciertos aspectos preventivos. Hay otro estudio que me gustaría mencionarte que fue realizado por la Universidad Americana de Beirut. En él se observó los resultados previos y posteriores que obtuvieron un grupo de refugiadas sirias en el Líbano. Se les hizo un test muy usado para medir los niveles de depresión en psicometría llamado BDI. Se comparó los resultados previos y posteriores a un proceso de hortiterapia o un proceso de terapia ocupacional basada en el cultivo de un huerto. Hicieron sesiones durante 24 semanas y el grupo que participó en el cuidado del huerto respecto a los resultados del otro grupo que no participó fueron significativamente mejores. Los niveles de depresión de esas mujeres viviendo esa situación tan trágica descendieron muchísimo. En concreto, este estudio se hizo con huertos verticales debido al escaso espacio físico que existe en los campos de refugiados, pero incluso con esa realidad que a la práctica era ciertamente limitante del poco acceso a la superficie de suelo, incluso en esas condiciones se pudo hacer algún tipo de cultivo, un huerto, que repercutió positivamente en esas mujeres. Por eso, las condiciones de no tener acceso al suelo, a la tierra, a un lugar amplio, soleado, aunque solamente se tenga un balcón, aunque no se disponga de las mejores circunstancias, incluso ahí también se pueden obtener los enormes beneficios de cultivar un huerto.
La misma bacteria de la que te hablaba antes, Mycobacterium vaccae, sabemos que también promueve lo que se llama neurogénesis adulta. ¿Qué quiere decir este término? La neurogénesis adulta es la creación, la reproducción de nuevas neuronas durante la edad adulta. Esto hasta hace unos pocos años se consideraba que no existía, que no sucedía y era imposible. Hoy en día ya sabemos que no solo sucede, sino que sucede con bastante frecuencia y que es imprescindible para una buena salud. Experimentos realizados en ratas han visto que la exposición a Mycobacterium vaccae disminuye los niveles de inflamación cerebral y el deterioro cognitivo asociado a ellos. Por eso, hoy en día se está estudiando las aplicaciones que puede tener esta bacteria en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o otras que afectan a los tejidos neuronales. En el momento de la publicación de este vídeo hay un importante estudio en marcha llevado a cabo por la Universidad de Florida en colaboración con la National Foliage Foundation. La hipótesis es que el trabajo en comunidad, en un grupo de personas cultivando un huerto, podría cambiar las pautas de funcionamiento cerebral. Para comprobarlo van a utilizar una técnica llamada obtención de imágenes por resonancia magnética funcional, que es esa técnica tan famosa que consiste en obtener una imagen del cerebro en la que se iluminan las zonas que tienen una mayor actividad en cada momento. Como esas zonas están asociadas a ciertas funciones, así se puede saber, según cada actividad que se esté llevando a cabo, cómo responde el cerebro. En una primera fase se va a comprobar si existen diferencias en las zonas del cerebro iluminadas con más frecuencia en relación a la población en general. Pero en una segunda fase también se quiere comprobar si existen diferencias en cuanto a la sintomatología depresiva, en cuanto al estado de ánimo y en cuanto a una serie de afecciones mentales bastante comunes en las sociedades de hoy en día. Como te digo, este estudio está aún en fases muy iniciales y vamos a tener que esperar unos cuantos años para poder ver los resultados. Pero si estás viendo este vídeo y vives en Florida y te apetecería participar como voluntario o voluntaria de este experimento, te dejo el link en la descripción del vídeo para que puedas informarte y ponerte en contacto con ellos para, si así lo deseas, participar tú también de este interesante experimento. Podríamos nombrar muchísimos estudios realizados sobre grupos que cultivan un huerto y que observan los cambios percibidos en sus niveles de ansiedad. Durante la fase más álgida de la pandemia de la COVID-19 se realizó un estudio en Estados Unidos dentro del marco del proyecto RANG, Reducing Anxiety with Nature Gardening, reduciendo la ansiedad con la naturaleza y el cultivo. Se constató mediante una amplia encuesta que se realizó a muchísimos voluntarios que los niveles de ansiedad en personas que practican la horticultura como hobby era mucho menor. Pero no solo eso, sino que también se estableció una clara relación entre las horas dedicadas a la práctica de la horticultura y esos bajos niveles de ansiedad. A más horas dedicadas, más bajos eran los niveles de ansiedad percibidos. Además, dos datos curiosos que me sorprenden de estos resultados es que el incremento de horas tenía mayor efecto sobre los niveles bajos de ansiedad si las horas dedicadas son entre semana. Y además también en las personas mayores de 55 años esta correlación es aún más fuerte. Es curioso cómo hay un montón de estudios realizados
fijándose en la horticultura durante la pandemia de la COVID-19. Ya sabrás que durante esa época se acabaron las semillas en un montón de comercios y todo el mundo se puso a cultivar y resurgió un interés que ya existía pero creció notablemente por la horticultura doméstica. Quiero destacar uno de estos estudios que fue hecho en Corea durante la fase del confinamiento, con personas que padecían distintas enfermedades mentales y que todas ellas participaron o siguieron participando, pese al confinamiento, de unas sesiones de hortiterapia. Ya sabes que durante esos momentos la atención sanitaria se centró sobre todo en la atención a la situación del momento, a la pandemia, y muchas otras afecciones quedaron sin lugar a dudas desatendidas. Las enfermedades mentales no fueron una excepción y estos pacientes vieron reducida su atención, ya sea a nivel de sesiones de terapia, ya sea a nivel de seguimiento, ya sea a nivel de sus pautas de medicación, de rehacerlas, ajustarlas. Así que en ese contexto lo que cabía esperar es que el estado de evolución de todos esos pacientes fuera a peor. Y así fue en muchos casos. Pero este estudio se fijó en un grupo en concreto que, pese a tener esa desatención sanitaria impuesta por la situación que se estaba viviendo en el mundo en esos momentos, ellos siguieron cultivando un huerto. Hicieron 30 sesiones de hortiterapia y se midieron una serie de valores antes y después de esas sesiones. La conclusión fue que esas sesiones de hortiterapia habían hecho que esas personas mejoraran muchísimo en su estado. Estas personas que no pudieron ser atendidas de la misma forma por sus doctores, que no se les renovó las pautas de medicación, que no se les fue ajustando, que no tuvieron esa atención que tenían antes de la pandemia y en cambio mejoraron. Por ejemplo, mejoró sus niveles de ansiedad, disminuyeron también los niveles de depresión, tenían unos mejores indicadores del estado de ánimo, incluso vieron que el número de actividades diarias fue aumentando conforme avanzaban las sesiones de hortiterapia y la valoración subjetiva de todas las personas que participaron de ese huerto es que se encontraban mucho mejor pasadas esas 30 sesiones. En el campo de las demencias también se han hecho muchos ensayos que indican los enormes beneficios de la horticultura en el progreso de estos pacientes. Incluso en pacientes con Alzheimer está indicado las actividades que conecten de forma activa a la persona con la naturaleza. Y pocas actividades hacen eso de una mejor manera que el cultivo, la jardinería o el huerto. El estudio del que quiero hablarte lo hemos escogido porque ha obtenido unos resultados muy bonitos. Fue publicado en una importante revista sobre estudios del Alzheimer, pero en realidad se llevó a cabo con personas que padecían todo tipo de demencias. El estudio pretendía comprobar si los pacientes que practicaban el cultivo de un huerto sentían cambios en la percepción del sentido de la vida y de la motivación. Si has tenido contacto con algún paciente que padeciera algún tipo de demencia, te habrás dado cuenta que cuando se llega a unas fases más avanzadas de estas enfermedades se pierde la motivación. Para estas personas la vida llega a un momento en que carece de sentido y sobre ese aspecto es sobre el que quería fijarse este estudio. Los resultados no pudieron ser más satisfactorios. Tras solo 2 meses de 1 hora de actividad diaria en el huerto, los pacientes empezaron a mostrar mejoras físicas que contribuían a su bienestar general.
Al hacer las actividades en grupo, empezaron a desarrollar sentimientos de pertenencia. El estado de ánimo mejoró en todos ellos. La actividad en sí misma les ayudó a evocar recuerdos y eso contribuía a una mejor autoconciencia. Pero sobre todo les ayudó porque les proporcionó esa sensación de que sigue existiendo un propósito en la vida. Y además, todos ellos experimentaron agradables sensaciones de orgullo por el trabajo realizado. Y este bonito estudio fue también un paso más allá. Y de todos los participantes del cultivo de un huerto, los dividió en dos grupos. Uno de ellos utilizó las cosechas para su autoconsumo, mientras el segundo dedicó todo lo que cosecharon a donarlo a la caridad. Activamente esas personas iban y entregaban las cosechas. Pues bien, se vio que los resultados eran mucho más acusados, mucho más satisfactorios. Había mayor diferencia con el grupo control cuando las cosechas eran donadas, eran compartidas con proyectos benéficos. Creo que este estudio nos puede dar mucho sobre lo que reflexionar. Y por último, me gustaría incluir también a un colectivo que, aunque no padezca necesariamente una enfermedad mental, sí que viven esta realidad desde otro lugar, desde el lugar de los cuidadores. Si algo nos hace humanos es esa capacidad empática para con los demás. Y la máxima expresión de esa empatía la encontramos en quien cuida de otra persona, con desinterés y amor. Un estudio realizado en la Universidad de Daegu observó a un grupo de cuidadores de niños con discapacidades, principalmente madres, padres y también algunos abuelos. Estuvieron cultivando un huerto en el mismo campus de la universidad durante 30 sesiones. Después obtuvieron unos resultados en sus niveles de estrés, de ansiedad, muchos mejores. Los niveles de depresión también bajaron, como era de esperar. Llevaban a cabo más actividades diarias conforme el proyecto iba avanzando y todos ellos experimentaron unas sensaciones subjetivas de bienestar mayores después del experimento que antes. Podemos decir que su salud y su bienestar mejoró tras esas 30 sesiones. Y es que cuidar de los que cuidan es imprescindible en nuestra sociedad y una actividad tan simple como cultivar puede aportar muchísimo a esta sociedad en la que vivimos, para los que pasan por una enfermedad y también para los que no. La horticultura sin duda nos reporta mucho más beneficios que los que cosechamos en forma de alimentos. ¿Se te ocurre algún otro beneficio a nivel mental que reporte el huerto? ¿Has experimentado alguno del que no hemos hablado? Nos encantará leerte en comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.